Buenos días a magistradas, integrantes de este pleno. Antes de empezar, me gustaría darle el agradecimiento por acompañarnos en esta sesión pública. En primera instancia, a nuestro presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestaño. Muchas gracias, presidente, por estar acompañándonos en esta sesión pública. También agradezco al licenciado Odrasir Ricardo Espinosa Valdés, titular de la Fiscalía Anticorrupción. Muchas gracias, estimado Odrasir, que nos acompañes. También agradezco la presencia del doctor Aaron Aurelio Grajeda Bustamante, en su calidad de presidente del Sistema Estatal Anticorrupción. Muchas gracias por acompañarnos. Al doctor Raúl Guillén, también secretario técnico del sistema. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y por supuesto agradezco de sobremanera a nuestros compañeros magistrados de la Sala Superior que se encuentran aquí con nosotros, al licenciado Pacheco. Muchas gracias, licenciado Santiago Encinas. Gracias por acompañarnos. Magistrada María Estrella, muchas gracias. Magistrada María del Carmen Arnizo, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un honor que nos acompañen en este inicio de esta sesión pública. Bueno, siendo las 11 horas con 15 minutos, damos inicio a esta sesión de plenos en la sala especializada en materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Por motivo de la celebración de la sesión de pleno de resolución convocada por esta fecha, por lo cual solicito al secretario general constate la existencia de quórum legal. Con su autorización, magistrado presidente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción primera del artículo 12 del reglamento interior de esta sala especializada, le hago constar que se encuentran presentes la magistrada, aparte de usted, la magistrada Rosa Mireya Félix López y la magistrada Marisol Cota Cajigas, quienes junto con su presencia integran la existencia total de quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara instalada la sesión y le solicito al secretario general dé cuenta con la propuesta de orden del día y asuntos a resolver. Con su autorización, magistrado presidente y magistradas integrantes del pleno, atento a lo dispuesto en la fracción primera del artículo 12 del reglamento interior de esta sala, les informo que serán objeto de resolución los expedientes con claves de identificación que se precisan en el orden del día. Proyectos de resolución. Primera ponencia, proyecto de sentencia del expediente SEMAR impugnación 13-2018. Segunda ponencia, proyecto de sentencia del expediente SEMAR impugnación 2 del 2018. Asimismo, el proyecto de sentencia del expediente SEMAR impugnación 5 de 2018 y el proyecto de sentencia del expediente SEMAR impugnación 23 del 2018. Correspondiente a la tercera ponencia es el proyecto de sentencia del expediente impugnación 6 del 2018. Magistrado presidente y magistradas, les consulto para que en votación económica manifiesten si existe conformidad para aprobar el orden del día propuesto. Gracias, secretario. Ahora bien, de conformidad con el artículo 12, fracción segunda del reglamento interior de esta sala especializada, le instruyo para que dé cuenta del proyecto de sentencia listado en primer término, mismo que someto a consideración y aprobación del pleno, el de la voz, en mi calidad de titular de la primera ponencia de esta sala especializada, consistente en proyecto de sentencia del expediente SEMAR impugnación 13-2018. Gracias, magistrado presidente. Atento a la instrucción, procedo a dar cuenta con el proyecto que somete a consideración y aprobación del pleno en su calidad de titular de la primera ponencia de esta sala especializada. El magistrado titular de la primera ponencia somete a consideración del pleno de esta sala especializada proyecto de sentencia relativo al expediente SEMAR impugnación 13-2018 del índice de esta sala, el cual cuenta con los siguientes antecedentes y resolución. El 16 de octubre de 2017, el órgano de control y evaluación gubernamental de Agua Prieta, Sonora, emitió resolución al resolver el recurso de revocación planteado por la impugnante dentro del expediente administrativo 23-2016.
El 23 de octubre de 2017, la impugnante presentó escrito de impugnación ante la Sala Superior en contra de la resolución del 16 de octubre de 2017. Por acuerdo de 1 de febrero de 2018, la Sala Superior determinó reencauzar el recurso de impugnación y demás documentación conducente a esta sala especializada en virtud de considerar que es quien recae la competencia para conocer de dicha impugnación. Mediante auto de fecha 13 de febrero de 2018, esta sala especializada tuvo por recibido el escrito de interposición del medio de impugnación y anexos, registrándolo bajo el expediente número 13/2018. Asimismo, se turnó la presente impugnación a la primera ponencia, quien por auto de 15 del mismo mes y año admitió la competencia y el medio de impugnación. Asimismo, requirió a la autoridad para que rinda el informe que previene el artículo 85 de la Ley de Responsabilidades, el cual se anexó al expediente original. Con fecha 5 de marzo de 2018 se recibió en esta sala especializada con oficio 139 de 2018 titular del órgano de control y evaluación gubernamental de Agua Prieta, al que anexó expediente administrativo 23 de 2016, documentales que se tuvieron por recibidas por auto de fecha 6 de marzo de ese mismo año, quedando el asunto en estado para dictar sentencia. El proyecto de sentencia definitivo que se somete a consideración del Pleno de esta sala especializada se propone anular la resolución del 16 de octubre de 2017 emitido por el titular del órgano de control y evaluación gubernamental de Agua Prieta en el expediente administrativo 23/2016, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el impugnante, mediante la cual se confirmó la imposición de la sanción consistente en inhabilitación temporal para desempeñar cargo, empleo o comisión en el servicio público por el término de 3 años, así como el pago por concepto de daño patrimonial por la cantidad de 24.400 pesos, moneda nacional, en virtud de que la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada, toda vez que no existe adecuación entre lo dispuesto en los artículos 63, fracciones primera, segunda, tercera, quinta, décima, 26ª de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los municipios y 29, inciso A del Código Fiscal de la Federación, y las conductas desplegadas por la demandante, pues se atribuyó varios supuestos de infracción a la demandante que no encuadran con la omisión reprochada y le fueron impuestas sanciones sin contar con los elementos suficientes de tipicidad. Es la cuenta, magistrado presidente y magistrada. Gracias secretario. Yo únicamente me gustaría comentar de manera muy breve que en el presente expediente consideramos pertinente llegar a la conclusión a la cual se arribó por la aplicación de un principio toral en este nuevo sistema de responsabilidades administrativas, el cual es el principio de tipicidad. Y claro, también la obligación de las autoridades de fundar y motivar debidamente las resoluciones. Como todos ustedes saben, el principio de tipicidad es reconocido en el artículo 14, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una manifiesta exigencia de una predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y en su caso de las sanciones correspondientes. Por otro lado, nuestra misma Constitución establece el imperativo para las autoridades de fundar y motivar los actos que incitan en la esfera de los gobernados, lo cual en el presente asunto no sucedió y se denota una clara violación a dichos preceptos constitucionales. Porque debemos entender que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran el problema planteado. Además que debe existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables en caso. En este sentido, atento a lo antes precisado y previamente de haber profundizado en el estudio del presente asunto, se estima que las fracciones contenidas en el artículo empleado por el órgano interno de control en la resolución impugnada no prevén como infracción administrativa por parte de un servidor público la que se señaló en el expediente. Como tampoco se advierte que la autoridad responsable haya hecho una revisión a algún lineamiento, reglamento o manual administrativo en el que se identifique con precisión su contenido, para de esa manera estar en posibilidad de evaluar si su conducta es susceptible de ser considerada como una falta administrativa o un incumplimiento a la normatividad vigente. Además,
Es importante precisar que en el expediente que se acredita, el impugnante en el expediente se acreditó fehacientemente que se realizaron los pagos que la autoridad estipuló que se hayan hecho con cargo a la omisión que se le imputa. En ese sentido, nos permitió concluir fehacientemente en el expediente que no hubo ni beneficio, ni lucro, ni daño patrimonial. Es por eso que a nuestra consideración y en aras de hacer patente lo que nuestra Constitución Federal obliga a las autoridades al emitir sus actos, así como para no transgredir el principio de tipicidad y de la debida fundamentación que debe registrar el acto emitido, se propone a este pleno, magistradas, anular la resolución impugnada al no cumplir con los ya multicitados principios. Por mi parte, esa es mi participación. Si no existen mayores comentarios, magistradas, solicito al secretario general proceda a tomar la votación de los integrantes del pleno respecto al proyecto sometido a su consideración. Con su autorización, magistrado presidente, conforme lo dispone la fracción tercera del artículo 12 de esta sala especializada, procedo a tomar la votación nominal del proyecto. Magistrado presidente Ricardo García Sánchez. A favor. Magistrada Rosa Mireya Félix López. A favor del proyecto. Magistrada Marisol Cota Cajilas. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de sentencia del expediente SEMAR Impugnación 13-2018 cuenta con 3 votos a favor. Gracias, secretario. En consecuencia, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno el proyecto de sentencia definitiva correspondiente al expediente SEMAR Impugnación 13-2018, en el cual se resuelve: primero, se anula la resolución de fecha 16 de octubre de 2017 emitida por el titular de órgano de control y evaluación gubernamental de Agua Prieta, Sonora, en el expediente administrativo 2016, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la demandante, mediante la cual se confirmó la imposición de la sanción consistente en inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, por el término de 3 años, así como el pago por concepto de daño patrimonial por la cantidad de 24.400 pesos. Lo anterior por los motivos expuestos en el apartado 9 de esta resolución. Segundo, envía ese testimonio de la presente resolución al órgano de control y evaluación gubernamental de Agua Prieta, Sonora, haciéndose de su conocimiento que una vez que cause ejecutoria, deberá de restituir a la demandante en el goce de los derechos que hubiese sido privada, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios. Tercero, notifíquese a las partes personalmente. Continuando con el orden del día, instruye al secretario general para que dé cuenta con los proyectos de sentencias correspondientes a los expedientes SEMAR Impugnación 2-2018, SEMAR Impugnación 5-2018 y SEMAR Impugnación 23-2018, los cuales se someten a consideración y aprobación del Pleno de la titular de la segunda ponencia de esta sala especializada, magistrada Rosa Mireya Félix López. Atento a la instrucción, magistrado presidente, procedo a dar cuenta con los proyectos que somete a consideración y aprobación del Pleno la titular de la segunda ponencia de esta sala especializada. La magistrada Rosa Mireya Félix López, titular de la segunda ponencia, somete a consideración del Pleno de esta sala especializada los proyectos de sentencia dictados en los expedientes SEMAR Impugnación 2-2018, SEMAR Impugnación 5-2018 y SEMAR Impugnación 23-2018. Impugnaciones que fueron promovidas en contra de las resoluciones dictadas el 20 de octubre, el 13 de noviembre y el 13 de diciembre, todas del año 2017. Y también fueron emitidas todas en su totalidad por el órgano de control y evaluación gubernamental del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, las cuales resolvieron los recursos de revocación interpuestos en contra de las resoluciones sancionadoras de fecha 30 de agosto, 14 de septiembre y 26 de septiembre, todas de 2017, en autos de los expedientes administrativos números 26 de 2015, 27 de 2015 y 28 de 2015, respectivamente. En estos proyectos de sentencia se propone declarar fundados los agravios formulados por los impugnantes relativos a la violación a los derechos fundamentales de la legalidad por atipicidad y debida fundamentación y motivación de las resoluciones recurridas, y por consecuencia se consideraron suficientes para decretar la anulación de las sentencias impugnadas
como también de las originalmente combatidas. Es la cuenta, magistrado presidente y magistrada. Gracias, secretario. Pongo a consideración del Pleno los enunciados proyectos de cuenta. Adelante, magistrado. Con su permiso, magistrado presidente y magistrada. Los proyectos que se ponen a consideración del Pleno de esta sala especializada se sustentan esencialmente en la violación a los derechos de legalidad en su vertiente de tipicidad y debida fundamentación y motivación. Pues atendiendo los agravios expresados por las respectivas recurrentes, se concluye que las resoluciones sancionatorias de fecha 30 de agosto, 14 de septiembre y 26 de septiembre del 2017, la autoridad responsable no expuso, a través de los argumentos claros, válidos y suficientes, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las conductas infractoras ejecutadas por las aludidas impugnantes, como tampoco cuáles eran las responsabilidades que estas últimas tenían en función de su cargo, previstas en una norma, reglamento, manual de procedimientos, etc., debidamente publicados en un órgano oficial de difusión. Y menos aún se puntualizó cómo las conductas desplegadas por cada una de las recurrentes vulneró alguna de la responsabilidad que tenían en razón de su empleo contemplada, como se mencionó, en una norma legal, y cómo ello, a su vez, se tradujo en la violación de las obligaciones previstas en el numeral 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios, en el cual se contempla la hipótesis normativa con base en las cuales se les fijó la responsabilidad administrativa. De ahí que deba concluirse que, en el presente caso, el órgano de control y evaluación gubernamental del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, no cumplió con el principio de legalidad en su vertiente de tipicidad, lo que a su vez genera la violación al derecho de debida fundamentación y motivación consagrado a favor de las encausadas María Estela Encinas Sánchez y Gabriela Adriana Juárez Navarro por mandato constitucional. En tanto que en las sentencias iniciales no se señalaron con claridad y precisión las circunstancias esenciales que tuvieron en consideración para la emisión de las mismas, además de que no existe adecuación entre los racionamientos invocados y las normas que se estimaron vulneradas y aplicables en el caso concreto. En este contexto, se somete a consideración del Pleno de esta sala especializada en decretar la anulación de las resoluciones impugnadas de fecha 20 de octubre, 13 de noviembre y 13 de diciembre de 2017, como también de las originalmente combatidas. Gracias, magistrado presidente. Si no existen mayores comentarios, magistradas, solicito al secretario general proceda a tomar la votación de los integrantes del Pleno respecto a los proyectos de sentencia relativos a los expedientes Semar Impugnación 2-2018, Semar Impugnación 5-2018 y Semar Impugnación 23-2018, sometidos a su consideración. Con su autorización, magistrado presidente, conforme lo dispone la fracción tercera del artículo 12 del reglamento interior de esta sala, procedo a tomar la votación nominal de los proyectos de cuenta. Magistrado presidente Ricardo García Sánchez. A favor de los proyectos. Magistrada Rosa Mireya Tremendo. Magistrada Marisol J. Cajidas. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de sentencia correspondientes a los expedientes Semara 2-2018, Semara Impugnación 5-2018 y Semara Impugnación 23-2018, cada proyecto cuenta con 3 votos a favor. Gracias, secretario. En consecuencia, son aprobados por unanimidad de los integrantes del Pleno los proyectos de sentencia correspondientes a los expedientes Semar Impugnación 2-2018, Semar Impugnación 5-2018 y Semar Impugnación 23-2018, en el que respecto al expediente Semar Impugnación 2-2018 se resuelve lo siguiente. Primero, por lo expuesto en el considerando séptimo del presente fallo, se declara la anulación de la resolución pronunciada el 27 de octubre de 2017 por el órgano de control y evaluación gubernamental del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el impugnante, como también de la sentencia originalmente recurrida, de fecha 30 de agosto del mismo año, en la que se le impusieron sanciones al pago de 461.250 pesos por concepto de sanción económica, así como inhabilitación por un término de 2 años y 6 meses para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
En auto del expediente administrativo número 26/2015, instruido en contra de la mencionada encausada y otros por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en las fracciones primera, tercera, quinta, sexta, 21ª, 23ª, 26ª y 28ª del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios. En consecuencia, segundo, envíe este testimonio de la presente resolución al órgano de control, haciendo de su conocimiento que deberá restituir al impugnante en el goce de los derechos de que hubiese sido privada para la ejecución de las sanciones anuladas conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley en cita. Tercero, dado el sentido del presente fallo, se omite el estudio de los restantes conceptos de impugnación formulados por la recurrente, toda vez que cualquiera que fuera el resultado del estudio que se hiciera a los mismos, en nada variaría el sentido del presente fallo, aunado a que la presente pretensión del impugnante se encuentra colmada. Cuarto, notifíquete personalmente a las partes, llévese a cabo las anotaciones correspondientes y en su oportunidad con testimonio de esta sentencia se ordena remitir los autos originales a su lugar de procedencia, así como archívese el presente expediente como un asunto total y definitivamente concluido. Respecto al proyecto de sentencia correspondiente al expediente Semana Impugnación 5/2018, se resuelve. Primero, por lo expuesto en el considerando séptimo del presente fallo, se declara la anulación de la resolución pronunciada el 13 de noviembre de 2017 por el órgano de control y evaluación gubernamental del Ayuntamiento de Guaprieta, Sonora, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el impugnante, como también de la sentencia originalmente recurrida de fecha 14 de septiembre del mismo año, en la que se impusieron sanciones del pago de 607.903 pesos por concepto de sanción económica, así como inhabilitación por 3 años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, en auto del expediente administrativo número 27/2015, instruido en contra de la mencionada encausada, y otros, por el incumplimiento a las obligaciones contenidas en las fracciones primera, tercera, quinta, sexta, 21ª, 23ª, 26ª y 28ª del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios. Segundo, envíe este testimonio de la presente resolución al órgano de control, haciendo de su conocimiento que hará restituir al impugnante en el goce de los derechos de que hubiese sido privada por la ejecución de las sanciones anuladas conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley en cita. Tercero, dado el sentido del presente fallo, se omite el estudio de los restantes conceptos de impugnación formulados por la recurrente, toda vez que cualquiera que fuera el resultado del estudio que se hiciera a los mismos, en nada variaría el sentido del presente fallo, aunado a la pretensión del impugnante se encuentra calmada. Cuarto, notifíquese personalmente a las partes, llévense a cabo las anotaciones correspondientes y en su oportunidad con testimonio de esta sentencia se ordena remitir los autos originales a su lugar de procedencia, así como archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Con relación al proyecto de sentencia correspondiente al expediente Semana Impugnación 23/2018, se resuelve. Primero, por los puestos de considerando séptimo del presente fallo, se declara la anulación de la presente resolución pronunciada el 13 de diciembre de 2017 por el órgano de control y evaluación gubernamental del Ayuntamiento de Guaprieta, Sonora, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la procesada, como también de la sentencia originalmente recurrida, de fecha 26 de septiembre del mismo año, en la que se impusieron sanciones del pago de la cantidad de 1.777.062 pesos, por concepto de sanciones económicas, así como inhabilitación por el término de 3 años y 6 meses para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público. En autos del expediente administrativo número 28/2015, instruido en contra de la mencionada encausada y otros, por el incumplimiento a las obligaciones contenidas en las fracciones primera, tercera, quinta, sexta, 21ª, 23ª, 26ª y 28ª del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios. En consecuencia, segundo, envíe ese testimonio en la presente resolución al órgano de control, haciendo de su conocimiento que deberá restituir al impugnante en el goce de los derechos de que hubiese sido privada por la ejecución de las sanciones anuladas conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley en cita. Tercero, dado el sentido del presente fallo, se omite el estudio de los restantes conceptos de impugnación formulados por la recurrente, toda vez que cualquiera que fuera el resultado del estudio que se hiciera a los mismos, en nada variaría el sentido del presente fallo, aunado a que la pretensión del impugnante se encuentra colmada. Cuarto,
Notifíquese personalmente a las partes, llévense a cabo las anotaciones correspondientes y en su oportunidad, con testimonio de esta sentencia, se ordena remitir los autos originales a su lugar de procedencia, así como archives el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Continuando con el orden del día, nuevamente instruye al secretario general para que dé cuenta con el proyecto de impugnación correspondiente al expediente impugnación 6-2018, en el cual somete a consideración y aprobación del Pleno el titular de la tercera ponencia de esta sala especializada, la magistrada Marisol Cota Cajigas. Atento a su instrucción, magistrado presidente, pues va a dar cuenta con el proyecto que somete a consideración y aprobación del Pleno la titular de la tercera ponencia de esta sala especializada. La magistrada titular de la tercera ponencia somete a consideración del Pleno de esta sala especializada proyecto de sentencia relativo al expediente impugnación 6-2018 del índice de esta sala especializada, el cual cuenta con los siguientes antecedentes y resolución. El impugnante en su agravio alega que la autoridad instructora, al resolver el recurso de revocación, subsanó en su perjuicio deficiencias contenidas en la resolución primigenia de 20 de julio de 2017 y omitió el estudio sobre lo fundado o no de los agravios hechos valer, lo cual trajo como consecuencia que se confirmara la sanción administrativa que le fue impuesta. Por ello considera que tal circunstancia violenta las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También señala el impugnante que el órgano de control no estableció en qué consiste la conducta por la que se le encausó, dejando así en estado de indefensión al no encontrarse en posibilidad de refutar las imputaciones vertidas en su contra, invocando al efecto las tesis emitidas por la justicia federal que consideró aplicables. Por lo expuesto, en el proyecto de sentencia se propone declarar infundada la inconformidad del impugnante y en consecuencia se confirma la resolución combativa, ello en virtud de que, contrario a lo alegado ante esta sala especializada, de la lectura del fallo impugnado no se revela que el órgano de control haya perfeccionado los argumentos del fallo definitivo del procedimiento, ni tampoco que subsanara irregularidades en estos, sino que al atender los agravios expuestos en esa instancia consideró necesario plasmar textualmente las porciones de la resolución en las que se precisó la conducta por la que fue encontrada responsable, así como la disposición normativa que estimó infringida, para demostrar lo infundado de su alegación. Y en ese entendido se tiene que sí se ciñó a contestar los motivos de inconformidad de su recurso, y además no se le dejó en estado de indefensión, pues ante el infundado de aquel agravio se tiene que siempre tuvo la oportunidad de combatir las consideraciones sustentadas por el resolutor, lo que no se aprecia en la especie, pues no atacó ni mucho menos describió los argumentos jurídicos sobre ese rubro, de ahí lo infundado de sus alegaciones. Esa es la cuenta, magistrado presidente y magistrado. Gracias, secretario. Pongo a consideración del Pleno el proyecto de cuenta. Adelante, magistrada Marisol. Gracias, magistrado presidente. En uso de la voz, nada más mi intervención va a ser muy sintetizada en virtud de que ya se dio cuenta con el proyecto. Nada más para dejar claro que se considera infundado el único agravio expresado por la parte impugnante, en virtud de que al hacer el estudio y fijar la litis por parte de este tribunal, se estableció cuál era la fundamentación, si la resolución impugnada estaba fundada y motivada, y si se estaban violentando las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 establecidos en nuestra Carta Magna. Se considera infundado porque la autoridad instructora en todo momento reunió todos los requisitos establecidos para poder resolver sobre el recurso de revocación, y se respetaron los principios de legalidad, de exhaustividad y sobre todo de tipicidad, que, como decía el magistrado presidente en su intervención, pues es un principio que tenemos que respetar dentro de nuestras resoluciones. Asimismo, no se revela que la autoridad instructora, al momento de resolver el recurso de revocación, se haya excedido en la contestación de los agravios, en virtud de que solamente tomó las porciones que consideró necesarias para la contestación de los mismos. Por eso se propone declarar infundado el único agravio expresado por la parte impugnante, toda vez que no atacó puntos novedosos o relevantes en la resolución del recurso de revocación.
Gracias, magistrada. Si no existen mayores comentarios, magistrada, le solicito al secretario general proceda a tomar la votación de los integrantes del Pleno respecto al proyecto sometido a su consideración. Con su autorización, magistrado presidente, procedo a tomar la votación nominal del proyecto de acuerdo. Magistrado presidente Ricardo García Sánchez. A favor del proyecto. Magistrada Rosa Mireya Félix López. A favor del proyecto. Magistrada Marisol Cuota Cajillo. Es mi propuesta. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto de sentencia correspondiente al expediente impugnación 6 de 2018 cuenta con 3 votos a favor. Gracias, secretario. En consecuencia, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno el proyecto de sentencia relativo al expediente impugnación 6-2018, en el cual se resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la resolución de fecha 14 de diciembre de 2017 pronunciada por el órgano de control y evaluación gubernamental del H Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en el recurso de revocación hecho valer en contra de la resolución de fecha 20 de julio de 2017, ambas emitidas en el expediente administrativo 16/A01-2017 del índice referido órgano de control, formado al procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa sustentado en contra del impugnante. Segundo, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, devuélvese el original del presente expediente administrativo de origen a su lugar de procedente. Ejecútese la resolución impugnada en los términos del artículo 88 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y los Municipios y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, debiéndose realizar las anotaciones respectivas en los libros de gobierno de este tribunal. Tercero, notifíquese personalmente la presente para todos los efectos legales conforme al artículo 172, fracciones segunda y tercera del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. Al haberse agotado el análisis y resolución del orden del día sujeto a consideración de esta sesión pública, se da por terminada la presente sesión de plena resolución, siendo las 11:45 del día 15 de agosto de 2018. Muchas gracias a todos por acompañarnos y estamos a sus órdenes. Gracias.